Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Pesadillas Visuales. Como siempre, si quieren más videos como estos, no olviden de dejar su like, comentar y suscribirse para más. Sin más preámbulos, comencemos. Trabajar como carnicero no es un oficio para cualquiera. No solo requiere fuerza física y precisión, sino también una mente fuerte para no sucumbir al hedor del sacrificio ni la visión diaria de sangre. Mi nombre es Julián y he trabajado en este puesto de carne durante más de 10 años. Hasta hace poco pensaba que lo había visto todo, pero la experiencia con un cliente en particular me demostró que siempre hay algo más perturbador esperando en las sombras. Eran cerca de las 6 de la tarde y me disponía a cerrar el negocio. Había sido un día lento, con pocas ventas. El mercado estaba casi vacío. Los otros comerciantes ya recogían sus cosas para marcharse. Entonces lo vi. Un hombre alto, delgado, con una chaqueta negra desgastada que parecía demasiado grande para su cuerpo. Su rostro era huesudo, con pómulos prominentes y sus ojos, hundidos y vidriosos, irradiaban una incomodidad que era difícil de describir. Caminaba lentamente hacia mi puesto, arrastrando los pies como si le costara mantener el equilibrio. ¿Todavía tienen carne fresca?, preguntó con una voz áspera y ronca. Aunque su apariencia me inquietó, asentí. En mi negocio, un cliente es un cliente, y siempre intento brindarle el mejor servicio posible. Le señalé los cortes disponibles y, para mi sorpresa, sus ojos se iluminaron al ver un trozo de carne cruda que acababa de cortar. «Esa», dijo, señalando un pedazo de lomo rojo, brillante por su sangre. Tomé el cuchillo y empecé a envolverlo en papel, pero el hombre levantó la mano. «No es necesario», me interrumpió. «La quiero así, sin envolver». Lo miré confundido, pero accedí. No era mi lugar cuestionar las preferencias de los clientes. Pagó y, justo cuando pensaba que se iría, se quedó ahí, frente al mostrador. Fue entonces cuando hizo algo que me dejó helado. Tomó el trozo de carne y le dio un mordisco. El sonido de sus dientes desgarrando la carne cruda me revolvió el estómago. Masticaba lentamente, como si estuviera disfrutando cada fibra. «Esto está delicioso», murmuró con una sonrisa torcida, mientras la sangre le goteaba por la comisura de los labios. Intenté mantener la compostura, pero no podía apartar la vista. Algo en él no era normal. No era solo la extraña costumbre de comer carne cruda, sino la manera en que lo hacía, como si estuviera hambriento de algo más que comida. «¿Está todo bien?», pregunté, esperando que terminara y se marchara. El hombre se detuvo y me miró directamente a los ojos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «La carne siempre me ha fascinado», dijo. «Es como un recordatorio de lo frágiles que somos, de lo que realmente somos por dentro». No supe qué responder. Su tono era frío, pero sus palabras parecían cargadas de un significado oscuro que no alcanzaba a comprender. Se quedó unos minutos más, comiendo en silencio, y luego se marchó sin decir nada más. Esa noche me costó conciliar el sueño. Su imagen seguía apareciendo en mi mente, sus ojos hundidos, la sangre en su rostro, la manera en que hablaba como si entendiera algo que los demás no podíamos. Pensé que sería un encuentro aislado, pero estaba equivocado. Volvió al día siguiente, exactamente a la misma hora, y al siguiente. Siempre pedía carne cruda y siempre se la comía ahí mismo, frente a mí. Empecé a notar que su apariencia empeoraba con cada visita. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y parecía más delgado, como si la carne no lo alimentara, sino que lo consumiera. Pero lo más perturbador era el olor.
Cada vez que se acercaba, un hedor dulzón y rancio llenaba el aire, como si estuviera descomponiéndose por dentro. Una noche, después de cerrar, decidí seguirlo. Algo en mi interior me decía que necesitaba respuestas, aunque una parte de mí temía lo que podría descubrir. Lo vi caminar hacia un callejón detrás del mercado donde le perdí de vista. Cuando llegué, el lugar estaba vacío, pero el olor persistía. En el suelo encontré restos de carne cruda, mezclados con sangre que no parecía provenir de un animal. Era más oscura, más densa. Regresé al puesto con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. A partir de esa noche comencé a tener pesadillas. Soñaba con él, con sus ojos, con su sonrisa llena de sangre. En mis sueños estaba atrapado en mi propio puesto, rodeado de carne que se pudría y se movía, como si estuviera viva. Finalmente dejó de venir. Pasaron semanas sin que volviera a aparecer y empecé a creer que todo había terminado. Pero una noche, mientras cerraba, escuché un ruido proveniente del interior del puesto. Pensé que era un animal, tal vez un gato, pero cuando abrí la puerta lo vi. Estaba allí, sentado en el suelo, rodeado de los cortes de carne que yo mismo había preparado. Me miró y sonrió, sus dientes manchados de rojo. Siempre supe que tenías la mejor carne, dijo antes de desaparecer en la oscuridad. Desde entonces dejé el negocio. Cada vez que paso cerca del mercado, siento que alguien me observa y el olor a carne cruda nunca desaparece de mis recuerdos. Mi nombre es Rubén y durante más de 15 años he trabajado como carnicero en un mercado tradicional. Mi puesto siempre ha estado lleno de vida. Clientes habituales, risas ocasionales y el sonido constante de cuchillos cortando carne fresca. Pero hubo un día, hace apenas unos meses, que rompió con toda normalidad. Lo que ocurrió esa tarde me dejó con un miedo que jamás podré superar. Era un martes por la tarde y el mercado estaba tranquilo. Apenas unas pocas personas paseaban entre los pasillos y yo me encontraba organizando los cortes en el mostrador refrigerado. Fue entonces cuando un hombre alto, con un sombrero negro y un abrigo largo, se acercó a mi puesto. Sus ojos, de un tono gris pálido, parecían carecer de vida, y su piel, blanca como la cera, contrastaba con las sombras que proyectaba su rostro. «Buenas tardes», dijo con una voz grave y arrastrada. «Necesito toda la carne que tengas, no importa el precio». Me quedé mirándolo, atónito. Era extraño que alguien quisiera comprar toda la carne de un puesto, especialmente porque eso incluía desde filetes finos hasta piezas enteras de res. ¿Todo, señor?, pregunté, tratando de confirmar que había escuchado bien. «Todo», repitió, esta vez con una intensidad que me puso la piel de gallina. «Lo necesito antes de que caiga la noche». El hombre sacó un fajo de billetes y lo dejó sobre el mostrador sin siquiera esperar mi respuesta. Aunque la suma era impresionante, algo en su mirada me decía que no debía aceptar. Sin embargo, la necesidad económica y mi curiosidad terminaron ganando. Mientras comenzaba a envolver las piezas, intenté iniciar una conversación para aliviar la tensión. «¿Es para algún evento especial?», pregunté con cautela. El hombre me miró fijamente y, con una ligera sonrisa que me resultó perturbadora, respondió: «Podría decirse que es una ceremonia». No quise preguntar más. A medida que llenaba las bolsas, sentía que la atmósfera alrededor se volvía más pesada. Fue entonces cuando noté algo extraño. La carne parecía estar perdiendo su color. Lo atribuí al reflejo de las luces, pero la sensación de que algo andaba mal no me abandonaba. Cuando terminé de empacar todo, el hombre recogió las bolsas con una facilidad sorprendente, como si no pesaran nada.
Antes de marcharse, se detuvo un momento y dijo: «No cierres el puesto temprano. Podrías recibir otra visita esta noche». Sin más, se dio vuelta y desapareció entre los pasillos del mercado. Esa última frase me dejó inquieto. Pensé en cerrar el puesto de inmediato, pero algo me detuvo. Tal vez fue el dinero, o tal vez fue esa curiosidad morbosa que me invadía. Decidí quedarme hasta el cierre habitual, aunque cada minuto que pasaba sentía que el tiempo se detenía. Alrededor de las 8:30 p.m., justo cuando estaba a punto de cerrar, las luces del mercado comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era un fallo eléctrico, pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. El aire se sentía denso y un extraño olor metálico inundó el ambiente. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente de la parte trasera del puesto, donde guardo las herramientas y los restos que no se exponen. Me acerqué lentamente con el cuchillo más grande que tenía en la mano. Al abrir la puerta, lo vi. Un hombre estaba arrodillado en el suelo, sosteniendo una de las bolsas de carne que había vendido horas antes. No sé cómo había llegado ahí ni quién era, pero su aspecto era aún más aterrador que el del primer cliente. Estaba cubierto de sangre y sus manos temblaban mientras murmuraba palabras incomprensibles. «¿Qué está haciendo aquí?», grité, intentando sonar autoritario, aunque mi voz temblaba de miedo. El hombre levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, completamente negros, parecían dos pozos sin fondo. «Él viene por ti», dijo con una voz que resonó en todo el lugar, como si no fuera solo suya. «La carne siempre llama». Retrocedí aterrorizado, mientras el hombre comenzaba a reír de forma incontrolable. De repente, las luces se apagaron por completo y el mercado quedó sumido en una oscuridad absoluta. Solo podía escuchar su risa y el sonido de algo húmedo arrastrándose por el suelo. Cuando las luces volvieron, el hombre había desaparecido, pero las bolsas de carne estaban ahí, abiertas, con las piezas esparcidas por el suelo. Lo más aterrador fue darme cuenta de que la carne no era de res o cerdo, como yo pensaba. Algunos cortes parecían claramente humanos. Vomité en ese instante, incapaz de procesar lo que veía. Antes de que pudiera moverme o pensar en qué hacer, escuché pasos acercándose. Eran lentos, pesados, y cada uno resonaba como un martillo en mi cabeza. No quise mirar, pero algo me obligó a hacerlo. Al final del pasillo estaba el primer hombre, el del sombrero negro. Esta vez su rostro era aún más siniestro, y en sus manos llevaba algo que parecía un corazón humano. «Gracias por tu colaboración», dijo con una sonrisa torcida. «Tu tiempo se acerca». Sin decir más, desapareció en las sombras, dejando tras de sí el olor metálico y la sensación de que algo peor estaba por venir. Esa noche cerré el puesto y no volví jamás. A veces me despierto en medio de la noche con la sensación de que alguien me observa. Y aunque me mudé de ciudad y cambié de oficio, no puedo olvidar esa frase. La carne siempre llama.